El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida al tercer episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión voy a combinar dos de las cosas que más me gustan en la vida, la historia y el fútbol, para hablarles de 5 equipos míticos que no ganaron nada, 5 equipos que se quedaron en la memoria de la gente, pese a que no se llevaron ningún título o algún título menor, como ya lo veremos repasando estos 5 equipos. Son 5 equipos que marcaron de alguna forma la historia del fútbol y los elegí de acuerdo a lo que consideré que, más allá de lo que fueron y de lo que jugaron, dejaron como legado para los años por venir. Estos son 5 equipos míticos que no ganaron ningún título. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Vamos a empezar con uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Yo nací en 1981 y por lo tanto no pude verlo. Pero los videos de la época y lo que te comenta la gente, pues obviamente te demuestra lo grande que fue este equipo. Es el Brasil de 1982, el equipo que quedó eliminado en la segunda ronda del Mundial de España a manos de la Italia de Paolo Rossi. Era un equipo que fue comparado con el Brasil de 1970, un equipo marcado por la tragedia, un equipo que ni siquiera ganó una Copa América. El siguiente torneo que ganó Brasil llegó después con una generación en la cual ya no estaban los mismos jugadores. Un equipo que tenía a Sócrates, a Falcao, a Zico y a Toninho Cerezo en el mediocampo, que tenía a Junior como lateral izquierdo, quien luego se convertiría en el creativo del Torino. Imaginen, un lateral izquierdo siendo el creativo de un equipo de fútbol. Salieron después de que Brasil ganara el Mundial de 1970, de uno de los equipos más recordados de la historia. Vivió una época oscura. Los años 70 fueron difíciles para Brasil. Obviamente fue difícil recuperarse de la salida de Pelé. Y este es el primer equipo que recupera esa alegría, el equipo que jugaba, lo comparan con los músicos de jazz, donde la partitura no importaba para nada. Un equipo que tenía imaginación inventiva, que jugaba con un aire de superioridad. Tenía 2 puntos flacos y quizás allí fue por donde se le escaparon los títulos, o este título en particular. En la portería, Valdir Pérez, un portero muy inseguro. En el primer partido contra la Unión Soviética en el Mundial de España 82 se comió un gol increíble, y además tenían un 9 que era Serginho, un delantero grande, tosco, que no estaba a la altura de sus compañeros. Ya Careca estaba despuntando, pero no participó en el Mundial, que quizás habría sido el jugador que podría haber convertido toda esa magia en goles, y no lo hizo. Tampoco pudo estar Roberto Dinamita en el Mundial, quien sí estuviera un año después en la Copa América de 1983, cuya final perdieron ante Uruguay. En ese equipo estaban Junior y estaba Sócrates también, de los que estuvieron en el 82. Un equipo que no pudo ganar ningún título pese a ser recordado y pese a tener varios de los mejores jugadores de la historia de Brasil. Zico, el Pelé Blanco, Sócrates, el doctor Sócrates, que es recordado por la democracia corintiana, pero también como un futbolista excelso, un futbolista con pies de bailarina en un cuerpo de 1,90. Un equipo mágico que se quedó afuera por azares de la vida, por un Paolo Rossi que venía de una suspensión larguísima y que estuvo en el momento justo, en el lugar indicado, en el antiguo estadio de Sarriá donde jugaba el Español de Barcelona. El equipo de Brasil 82 fue el momento en el cual Brasil recuperó la alegría, y no sería sino hasta 12 años después cuando recuperaría algún título. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. De los 2 siguientes equipos hablaremos en conjunto porque están emparentados. El primero de ellos sería la Hungría de 1954, el equipo que perdió la final del Mundial de Suiza ante Alemania en el Milagro de Berna. Es un equipo que llegaba en el momento perfecto. Había ganado el oro en Helsinki en 1952 en los Juegos Olímpicos, y de todos los equipos que hablaremos, este es el único título que tienen estos 5 equipos. Además, al momento de llegar al Mundial, tenía 28 partidos sin conocer la derrota, y en su plantilla había 8 jugadores del Honvéd, el mejor equipo europeo del momento. Los jugadores llegaban en un momento perfecto de forma. Ferenc Puskás tenía 27 años, Cibor tenía 24, Kocsis tenía 24. Eran entrenados por Gustav Seves, que entrenó al equipo entre el 47 y el 57 y es considerado uno de los grandes estrategas de todos los tiempos.
Más allá de la derrota en el Mundial de Suiza, donde habían desarrollado un fútbol espectacular, el momento en el cual nace la leyenda húngara es tras el oro de Helsinki. Stanley Rose, el secretario general, el secretario de la Football Association, la Federación Inglesa, presencia el espectáculo magiar en aquellos Juegos Olímpicos e invita a los húngaros a jugar un partido ante Inglaterra. Situándonos un poco en contexto, en aquel momento los ingleses aún se consideraban el mejor equipo del mundo, los inventores del fútbol, comían aparte, no se mezclaban con la Europa continental. En aquel equipo estaba, por ejemplo, Al Ramsey, Sir Stanley Matthews, entre otros. Los húngaros le ganaron en Wembley 6-3 y 7-1 en Budapest. Era básicamente como romper los cimientos del fútbol en aquel momento. Jackie Sewell, el delantero inglés que jugó en Wembley, recuerda con estas palabras el partido. Su movimiento era increíble, nos bailaron todo el tiempo, hacían pequeñas triangulaciones, los tuya, mía, que todo el mundo intenta hacer ahora, pero por aquel entonces nada le hacía, por lo menos yo nunca lo había visto. Le suena conocido el movimiento del balón, la transmutación de posiciones. Ese equipo tendría un final abrupto con la Revolución Húngara del 56. El mítico Honvéd estaba en medio de una eliminatoria de la Copa de Europa ante el Athletic de Bilbao y el partido de vuelta llega justamente con la invasión soviética a Hungría. Tras eso, Sibor, Kocsis y Puskás deciden no regresar a Hungría. Puskás va a jugar al Madrid, Sibor y Kocsis se quedan jugando con el Barcelona y se marca el final de uno de los grandes equipos de la historia del fútbol. Ese fútbol venía del fútbol del Danubio, de la Austria de los años 30, uno de los mejores equipos también de la historia, y es la génesis de lo que Rinus Michels toma para el fútbol total de la Holanda del 74, que es precisamente el siguiente equipo del cual hablaremos. Michels, para poder explicar un poco la forma de jugar de su naranja mecánica, nombre que toma de la película de Stanley Kubrick, explica: consiste en acosar sin término ni respirar al adversario para recuperar la posesión del balón y no ceder a ningún precio a la iniciativa del ataque al contrincante, contando con dos requisitos básicos: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, sin los cuales el sistema se derrumba irremediablemente. Michels en dos conceptos da con la clave de lo que era el fútbol total de Holanda: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física. Ese espíritu de lucha estaba representado en la firme convicción que tenían los futbolistas de lo que Michels les estaba diciendo y de lo que tenían que hacer. La transmutación de posiciones, algo muy común en el fútbol actual, era algo sumamente novedoso en aquel momento y que era la clave para la cual el equipo nunca perdía su estructura, más allá de que el mismo futbolista pudiese ocupar varias posiciones durante el mismo partido. El pressing que hacían era un pressing impresionante. Atacaban como moscas al futbolista que tenía el balón, obligándolo a ceder el balón rápidamente sin encontrar una línea de pase. Era algo totalmente novedoso para el momento y cuya mano dura de Michels era sumamente necesaria para aquella preparación física. Además, estábamos en una época en la cual las selecciones nacionales se nutrían en muchos casos de equipos completos, como en este caso le pasaba a Holanda con el Ajax, equipo que había entrenado Michels. Entonces todo ese sistema táctico ya estaba dentro del ADN del futbolista, ya el futbolista lo había incorporado con naturalidad. Este equipo no solo estuvo abonado a la tragedia, por decirlo de alguna forma, en el Mundial de Alemania 74, sino que además cae en las semifinales de la Eurocopa del 76 ante Checoslovaquia, que luego ganaría la final con aquel penalti de Panenka, que se convertiría en el famoso penalti a lo Panenka. Y además perderían la final del 78 ante Argentina, ya un equipo sin tanto brillo, sin Cruyff, que no quiso participar en el Mundial por razones políticas. Esto es un equipo que toma lo que hacía la Hungría del 54, 20 años antes, y es un legado que permanece hasta nuestros tiempos. Su influencia se ve en equipos míticos como el Milan de Sacchi, como el Dream Team de Cruyff y obviamente como en el Pep Team de Josep Guardiola, el Barcelona, que probablemente muchos consideran uno de los mejores equipos de la historia. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Para terminar este repaso de equipos míticos que la gente recuerda más allá de los títulos que ganaron e incluso por encima de aquellos equipos que los derrotaron,
Vamos a repasar dos clubes que probablemente uno de ellos no haya dejado un legado muy grande, pero que tiene un punto muy importante en lo que vino después para un país que ha sido muy exitoso en el fútbol. El primer equipo que vamos a repasar es el Athletic de Bielsa, sobre todo el Athletic de Bielsa de la temporada 2011-2012. Muchos equipos de Bielsa podrían haber entrado en este podcast, incluso su maravillosa selección argentina que jugó la clasificación del Mundial 2002. ¿Pero por qué elegí este? Porque el propio Bielsa dice: Bilbao es un sitio que ha marcado mi vida. Obviamente no al nivel de Rosario, donde nació y donde jugó en Newell's y luego lo entrenó. Pero es un equipo con una cierta aura que no tienen otros equipos de fútbol, otros clubes. La primera temporada del Argentina en San Mamés fue estupenda. Llegó a la final de la Copa del Rey y de la Europa League. Perdió ambas, pero jugó con un equipo totalmente excitante, totalmente que no te permitía despegar la mirada del campo de fútbol si estabas en el estadio de la televisión, si lo veías a distancia. Iturraspe, De Marcos, Susaeta, Iraola, Iker Muniain, Ander Herrera, Javi Martínez o Fernando Llorente formaron la base de ese equipo. Y fue un equipo que, por lo menos para mí, fue totalmente alucinante. Uno de mis partidos favoritos que recuerdo fue precisamente una visita del Barcelona a San Mamés que termina con un empate a 2. Un partido jugado a la lluvia, que tuvo todos los condimentos necesarios para hacerlo un partido que cualquiera recordaría. Dentro de una era donde el fútbol propositivo cada vez se hizo más común, cada vez ganó más espacio, tras el todopoderoso Barcelona de Guardiola estaba este Athletic de Bielsa, un Athletic que jugaba con valentía, que jugó una temporada que se recordará para siempre seguramente, más allá de que no ganó ningún título. Es muy probable que ustedes recuerden este equipo, pero les cueste recordar a qué equipo los derrotó al equipo de Bielsa en aquellas finales. Para cerrar, voy a recordar la temporada 2001-2002 del Bayer Leverkusen, el equipo del Bay Arena. Quizás el equipo entrenado por Klaus Toppmöller no será recordado como uno de los grandes de la historia, ni como un equipo que haya deslumbrado por su juego. Sin embargo, fue un equipo que marcó la transición del fútbol alemán. El fútbol alemán venía en momentos muy bajos. Justamente la temporada del Leverkusen coincide con aquella milagrosa final que jugó Alemania en Corea-Japón en 2002. Un equipo que no tenía la calidad suficiente para llegar hasta allí, mucho menos para aspirar a un título mundial. Pero precisamente fue este Leverkusen el que puso en la palestra al estandarte de esa transición, a Michael Ballack, el futbolista que soportó la peor Alemania quizás de los últimos 30, 40, incluso 50 años. El portero Bott, los brasileños Lucius y Roberto, el argentino Placente, los alemanes Novotny, Ramelos, Schneider, Neuwill, un veteranísimo Ulf Kirsten, un santo y seña del equipo de Leverkusen, y un joven Berbatov fueron los que acompañaron al genio que despuntó en el Kaiserslautern. Casualidad como Fritz Walter, otro gran jugador de Alemania. El equipo de Toppmöller es el epítome de la tragedia futbolística. Perdió la final de la Copa de Alemania de la Pokal ante el Schalke 04. Perdió la final de la Champions en Glasgow ante el Madrid con uno de los goles más recordados en la historia de las finales de la Copa de Europa, aquella maravillosa volea de Zidane. Y además perdió la Bundesliga, quedó segundo por solo un punto ante el Borussia Dortmund cuando aún con 3 partidos por jugar tenía 5 puntos de ventaja. Definitivamente el equipo de Toppmöller no estaba destinado a ganar nada, pero sí a quedarse en la memoria de muchas personas que amamos el fútbol. Estos son 5 equipos que resumen la mejor forma de jugar al fútbol en algunos casos, temporadas maravillosas en otros, legados que perdurarán para la posteridad en otros casos, como en el caso de Hungría y Holanda. Son equipos que vamos a recordar siempre a pesar de que no ganaron nada. Equipos maravillosos. Puskás, Cruyff, Coxis, Zico, Sócrates, quizás en otro escalón, Iker Muniain, Javi Martínez, Ander Herrera, Roberto, Michael Ballack, futbolistas maravillosos que tuvieron recordadas trayectorias, estuvieron en estos equipos y conocieron de cerca el estar muy, muy, muy cerca de lograr un título, de levantar una copa, quedarse solo allí un paso, pero quedar para siempre en la memoria del fútbol.